¿Cómo estás, Doc? Buenas noches. Buenas, buenas noches, vamos a continuar. No, vamos a esperar un minutito a que se unan los otros compañeros. Y bueno, el examen es el 25, ¿verdad? O sea, en 2 semanas de acá, viernes como hoy, Sí, pero doctor. del siguiente al otro. Entonces Sí. todavía podemos, solamente va a ser el examen hasta, vamos a ver si hasta el tema 4 o este más el 5 que es la carrera notarial. Y ya luego si logramos llegar a abarcar un poco más del avance, entonces ya para el segundo parcial nomás, ya no entra a la prueba del primer parcial, ¿no? Y con diferencia al anterior semestre, el- ya no va a haber preguntas de falso y verdadero, y como les ha debido comunicar, tampoco se van a realizar los bancos de preguntas, sino de acuerdo al material de consulta que se está enviando, que consiste en derecho notarial, en los documentos de Word y en las diapositivas que vamos revisando cada clase y que les comparto, tanto en la plataforma de la universidad como en el grupo del WhatsApp. Y de ahí se van a extraer todas las preguntas. Eh, También se ha ido compartiendo cuestionarios que los han resuelto a manera de tarea, de los que indudablemente se van a sacar algunas preguntas para el examen, ¿no? Pero no todas. Las demás van a salir obviamente de los textos, de las diapositivas de la ley que se ha ido tocando en cada tema, ¿no? Y no va a ser nada extraño ni ninguna pregunta que no exista en, en los documentos de consulta. Entonces, si tienen alguna duda o alguna consulta o algún Doctor, comentario respecto a la evaluación, entonces ahora es el momento. doctor, una pregunta, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Doctor, ya que no va a haber batería de preguntas, por favor, ¿cuánto va, sobre cuánto va a ser el examen y sobre cuánto valen los trabajos, ya que son 4 trabajos, ¿verdad? Son 4 lecciones. Ajá. Sí, los trabajos van a valer 15 puntos y el examen 20, ¿no? Y vamos a, bueno, estaba queriendo coordinar o ver si puede valer un poco más la parte de los trabajos, ¿no? Por lo Sí, menos, doctor, por favor. sí, para poder llegar a unos 20 puntos o acercarse por lo menos con los 4 trabajos a 20 puntos y lo demás para el examen. Pero como, Doctor, sí, perdón. buenas noches. Yo Buenas recién me noches. estoy integrando al grupo y de los trabajos todavía yo no sé nada. Recién me estoy poniendo al día esta semana porque recién me ha activado el día jueves, es recién de ayer. Sí, O sea, ahorita sería mi primera clase. y con respecto a estas situaciones que son especiales, entonces también se va a considerar la realización de los trabajos y que se los envía al correo, ¿no? A pesar de que los demás compañeros ya los han enviado en la fecha determinada. Pero seguramente esa es una situación especial por la que es su primera clase, entonces el, con coordinación y todas las formalidades se va
hacer valer los trabajos. Ahora, como estaba señalando el compañero, ¿no? Y yo también concuerdo con él, son 4 trabajos que ya se han realizado. Y cada uno tenía un cuestionario y tenía alguna otra actividad. Entonces, estamos viendo de que valga un poco más de 15 puntos o por lo menos, no por lo menos, sino un máximo, podríamos llegar a 20 y el examen valdría 15, ¿no? Pero eso estaría pendiente hasta, yo les había, sería hasta la próxima semana, como viernes como hoy, Doctor, y estaríamos en una clase del examen. Sí, dígame. doctor, yo quiero saber cuántos minutos vamos a tener para el examen, los mismos 45 que nos daban en el anterior semestre. Y por otro lado, No, ¿cuántas preguntas van a hacer? bueno, en cuanto a la cantidad de preguntas, no nos han pasado nueva instructiva, por lo que suponemos que va a ser la misma cantidad de preguntas. O sea, 20 preguntas. Eran 20 preguntas, ¿verdad? Y el 15 a tiempo, 20 preguntas. en cuanto al tiempo, no va a ser 45 minutos, sino más bien 1 hora, ¿no? Y no solo un intento, sino para aquellos que tengan alguna dificultad con el sistema, como ha surgido en el anterior semestre, entonces se les habilita más intentos, ¿no? Pero para aquellos que puedan resolverlo de corrido, entonces se aplica 1 hora. Si existe alguna prolongación en el tiempo y demás, entonces eh, yo y supongo que también los demás docentes se les vamos a comunicar en el momento que también nos indiquen mediante administración o coordinación, pero por el momento está como le acabo de detallar. No sería 45 minutos, en realidad el, el tiempo que estábamos viendo era realizarlo en 1 hora. Bien, doctor, gracias. Okay. Entonces, si no hay más consultas con respecto a los trabajos y la evaluación, entonces vamos a continuar con el avance. Y ahora nos toca ver lo que es la carrera notarial, que es un nuevo instituto jurídico dentro del ejercicio del notariado plurinacional. No se olviden poner su nombre en el chat grupal, por favor, para la asistencia. Y la carrera notarial, como les iba diciendo, ¿no? Antes no existía cuando todavía no se promulgaba la ley 483, entonces en la vigencia de la anterior ley del notariado, no se tomaba en cuenta al notario como un funcionario permanente, sino más bien como un funcionario sujeto a una temporalidad o a una gestión, entre comillas. Y varios aspectos como la inversión en los inmuebles, en el alquiler de las oficinas, en la actualización permanente, ¿no? Y, y además en la custodia de los archivos, en la elaboración en la experiencia en cuanto a la elaboración de documentos notariales y todo, ha hecho que se instaure la carrera notarial como una suerte de seguridad laboral para aquellos profesionales que sean nombrados notarios y que obviamente cumplan con los requisitos y con los criterios de evaluación periódica que se establece en la norma. Entonces, si no tengo muchas denuncias, si no me procesan y me encuentran infractor de alguna falta gravísima,
por la reincidencia en alguna falta grave que derive en mi destitución, y tampoco incurro en otra de las causales de cesación que ya habíamos visto en el tema número 4 referente al notario de fe pública, como por ejemplo la incapacidad permanente de ejercer la función notarial, una incapacidad sobreviniente, porque antes no la tenía al momento de que me nombren y me posesionen notario, porque si la hubiera tenido, entonces no hubiera podido participar de ese proceso de selección. Entonces, una incapacidad sobreviniente que sea permanente es también una causal de cesación y por lo tanto que pone fin a la carrera notarial. En cuanto al marco normativo de la carrera notarial, el mismo se establece en la Ley de Notariado Plurinacional y en su Decreto Supremo Reglamentario, entre los artículos 21 y 24 y 18 y 36 respectivamente, entre los que se regula todos los aspectos de la carrera notarial, como el nombramiento, los programas de capacitación y especialidad, la permanencia y la evaluación de los notarios. También se habla del nombramiento, ¿no?, del ingreso a la carrera notarial, para que los profesionales del derecho que sean nombrados notarios estén seguros en el ejercicio de la función notarial y puedan prestarla o ejercerla por toda la vigencia de su carrera profesional, siempre y cuando cumplan con los estándares y los requisitos que establece la ley especial o la ley 483. Entre esos requisitos, recordemos que está ser profesional o tener el título en provisión nacional o una antigüedad mínima de 6 años para asegurar conocimiento y experiencia en cuanto a los negocios y las relaciones jurídicas que se dan entre las personas y que ameritan la participación de los notarios. Entonces, no puedo ser notario toda mi carrera profesional, sino a partir del 7º año para adelante. En cuanto a la administración de la carrera notarial, esta administración es tarea de la Dirección del Notariado Plurinacional, de acuerdo al artículo 9, inciso I del Decreto Supremo 2189, ejercitando al efecto las facultades establecidas en el artículo 7 de la Ley número 483. Nos recordemos que la Ley 483 en su artículo 7º establece 3 campos o 3 ámbitos en los que ejerce sus facultades la Dirección del Notariado Plurinacional. Uno de estos ámbitos es la carrera del Notariado Plurinacional. Y vamos a ir a revisar qué dice al respecto el artículo 7 de la Ley 483. Entonces, ahí está el artículo 7 y justo está entre las funciones que ejerce la Dirección de la Notariado Plurinacional están las que se refieren a la carrera notarial. Y entre ellas se encuentra aprobar los reglamentos de convocatoria, que es con lo que empieza todo el procedimiento para el nombramiento y la posesión de los notarios. Entonces, ese tenía que ser el primer punto de sus mapas conceptuales. Aprobar la convocatoria para que los profesionales que cumplan los requisitos se presenten. Aprobar los reglamentos y las convocatorias públicas para la postulación y el ingreso de los notarios de fe pública.
Esto obviamente, una vez que las direcciones departamentales del notariado plurinacional hayan identificado la necesidad de la creación de nuevas notarías de fe pública en base a la demanda de los servicios notariales, o en su caso existan notarías que ya estén prestando servicio, pero que por alguna razón el notario haya cesado en sus servicios y por efecto de esa cesación la notaría se encuentra acéfala. Un cargo acéfalo quiere decir que no tiene titular. Si tenemos alguna consulta. Doctor, una consulta así. Actualmente estaba viendo que hay cursos y seminarios para el notariado público. Uno saliendo de la U puede hacer es notariado, puede hacer es cursillos, o es necesario siempre hacer la experiencia de 6 años, obligadamente. Bueno, al respecto, como señala el artículo 12, es necesario ambos aspectos, la experiencia de los 6 años y la especialidad o adquirir conocimientos especializados en derecho notarial. Requisitos para el nombramiento, señala el artículo 12. En el inciso A, tener título profesional de abogado por 6 años. Y en el inciso C, señala título o certificación de formación complementaria en derecho notarial. Eso quiere decir seminarios, talleres, cursos, especialidades, diplomados, maestrías, doctorados, ¿no?, en derecho notarial. Y tiene que cumplir ambos, ¿no? Así que en cuanto salga de la U, alguien que pretende o que tiene como proyectado ser notario, en esos 6 años lo que tiene que hacer es adquirir experiencia laboral. Puede ser asistente de una notaría porque la experiencia laboral es también un aspecto que se toma en cuenta en el concurso de méritos, ¿no?, ya más allá de los resultados del examen de competencia. Y aparte de adquirir esa experiencia en la función notarial, dentro de esos 6 años, uno puede cumplir con este requisito C, o sea, formarse complementariamente en derecho notarial. Héctor, Sí, de ser servicio público, puede ser un embajador en la alcaldía y trabajar, o sea, sirve esos años de experiencia igual. el, toda experiencia laboral certificada. Si alguien tiene sus micrófonos prendidos, por favor, tiene que apagar. Toda experiencia laboral certificada sirve para aumentar la puntuación en cuanto al currículum, ¿no? Pero la mejor experiencia laboral es ser auxiliar de notaría porque ahí uno tiene contacto con la elaboración de los documentos notariales. Y entonces, un certificado de trabajo de una notaría vale también muchos puntos en cuanto a la calificación del currículum, pero es difícil obtener de verdad de alguna notaría o de algún notario un certificado de trabajo porque eso le ocasiona responsabilidades sociales, ¿verdad? Casi siempre los trabajos de auxiliar de notaría son informales. Le, le contratan de manera verbal y le pagan sin descuento. Usted no le emite factura ni nada. Es como un trabajo informal. Y dar un certificado de trabajo ya
le carga una responsabilidad social al notario de fe pública con esa persona, que le podría demandar, ¿verdad?, por sus servicios, por sus beneficios sociales. Ahora, algunos notarios dan los certificados, pero señalan, por ejemplo, que ellos no dan certificados si tú no cumples 2 años mínimo en su notaría. Y hacen lo imposible para que no cumplas 2 años en la notaría. He visto, y también me ha pasado, ¿no? Entonces, es difícil obtener de verdad un certificado de experiencia laboral notarial, pero si logran ser auxiliares de notaría y que el doctor les otorgue aquel papel, aquel certificado que diga que ustedes han cumplido laborales, jornadas laborales como auxiliares o como personal, aunque sea de pasantía de la notaría sin ad honorem o de cualquier manera, eso les sirve de mucho. Pero la formación complementaria es un requisito y eso se certifica, obviamente, con documentos de asistencia que son certificados y con documentos de aprobación en el caso de los diplomados y las maestrías, que ya son títulos de acreditación de posgrado. Entonces, todo eso se acompaña y tiene su valor en la calificación de méritos para postular a las notarías de fe pública. Pero lo primero es aprobar el examen de competencia, que en mérito a las convocatorias se establece con una fecha determinada. Ahorita existe una convocatoria en vigencia, una segunda convocatoria del año 2020 para notarías acéfalas y de nueva creación. Y ahí está la fecha del examen de competencia y también la fecha límite para presentar los requisitos del artículo 12 y también del artículo 234 de la Constitución Política del Estado, como ya habíamos visto también en la lección número 4 del Notario de Fe Pública. Entonces, vamos adelante. Estábamos viendo las funciones de la Dirección del Notariado Plurinacional en cuanto a la carrera notarial que se establece en el artículo 7 de la Ley 483. Aprobar los reglamentos de las convocatorias públicas, fecha, lugar, plazo límite para la presentación de los requisitos. Luego B, aprobar los reglamentos para la evaluación de desempeño de las notarias y notarios de fe pública que ya están en ejercicio. Instruir a las direcciones departamentales, efectuar las convocatorias públicas para el ingreso de las notarias y los notarios. La dirección departamental eleva el informe de necesidad de creación de nuevas notarías o de que se nombren notarios en notarías que están acéfalas. La Dirección Nacional, mediante una resolución administrativa, ordena esta creación o que la notaría acéfala, que en la notaría acéfala se nombre un notario de fe pública. Entonces se ordena a las direcciones departamentales para que como brazo operativo de la Dirección Nacional realicen de manera efectiva y real la convocatoria y la publicación para las postulaciones e ingreso de los notarios de fe pública. Luego, otra atribución es realizar las evaluaciones de desempeño y actualización de conocimientos. O sea que los notarios de fe pública constantemente tienen que estar asistiendo también a cursos,
diplomados, talleres, especialidades y otros que tengan que ver con el ejercicio de la función notarial. Como en la anterior lección también les iba mencionando, el notario de fe pública, aparte de ser experto y conocedor de la ley del notario, del notariado plurinacional y todo lo que tiene que ver con los documentos notariales, también tienen que conocer otras materias del derecho, como el derecho civil, el derecho de familia, el derecho comercial. Y esta multiplicidad de materias obliga a los notarios de fe pública a participar de cursos o inscribirse de posgrados o de seminarios para poder adquirir conocimientos a efecto de prestar de manera eficiente la función notarial y además cumplir con el principio de servicio a la sociedad, que lo identifica como un asesor permanente y una persona, un profesional del derecho que da forma legal a la voluntad de las partes. Y no podría dar forma legal a la voluntad de las partes si no tendría conocimientos especializados en las materias que tienen que ver con la elaboración del documento notarial, como por ejemplo el derecho civil de los contratos en cuanto a las minutas de compraventa de inmueble que se van a ir a protocolizar una vez estas sean visadas por el gobierno autónomo municipal y se ha pagado el impuesto a la transferencia y las partes requieran la elaboración de la escritura pública. Entonces el notario va a revisar la documentación pertinente y tal vez tenga alguna observación que tenga que ser corregida o alguna enmienda a efecto de que se cumpla con todos los requisitos formales y de fondo para expedir y autorizar las escrituras públicas. Entonces, es ineludible que los notarios, mientras estén en desempeño de la función notarial, estén en constante actualización, no solamente en derecho notarial, porque no van a pasar pues 20 años cursos de derecho notarial. Tienen que especializarse en las demás materias del derecho que tienen que ver con la función notarial. Y ahora más que nunca, con las atribuciones que se les ha otorgado a los notarios en relación a los procesos voluntarios en la vía administrativa notarial, como el divorcio notarial o los procesos posesorios o los trámites de declaratoria de heredero en la vía notarial. Entonces esto hace que el notario de fe pública tenga que ampliar sus conocimientos y por ello se encuentra totalmente justificada la existencia de este inciso y luego tiene la función de realizar denuncias ante los sumariantes cuando se identifique que el notario de fe pública o exista denuncias de que ha incurrido en alguna falta leve, grave o gravísima. Por ejemplo, no ha querido hacer un otorgamiento de una escritura pública en un negocio jurídico en el que ambos contratantes solamente hablaban quechua. Entonces, lo que tienen que hacer es
direccionar la denuncia ante los sumariantes disciplinarios, que es como un tribunal interno que tiene la dirección del notariado plurinacional. Ahora, si ahí se identifican la comisión de delitos como modificar el contenido de la escritura pública o incurrir en falsedad material o ideológica, entonces se derivan los antecedentes al Ministerio Público para que se tramite el proceso penal que corresponda. Sí, ¿tenemos alguna consulta? Sí, doctor. Yo tengo una duda. ¿A qué se refiere con la función que tiene el notario de la función de doble contenido? Eso es que tengo una duda. El doble contenido en la función notarial, no, se da uno en que tiene su norma especializada para la función notarial. Y otro contenido es la normativa que tiene que aplicarse, pero que no tiene que ver con la función notarial, sino es más bien la normativa que corresponde a los negocios jurídicos particulares, como el derecho, el código comercial, el código tributario, el código civil, el código de las familias. Y otro aspecto de doble naturaleza también en la función notarial es el ejercicio de la función pública de manera privada. Por eso ya, ¿tienes alguna duda más al respecto? No, doctor, gracias. Okay. Entonces, vamos a seguir. Veremos. Supervisar la constitución de la garantía y del seguro, que ya habíamos visto que son requisitos de índole económica, que no están en el artículo 12, pero que aún así son requisitos ineludibles y que si yo no cumplo con la garantía y con el seguro, no puedo ser posesionado notario. Entonces sí deberían estar en el artículo 12 para que las personas también en los primeros 5 años o 6 de ejercicio de la carrera profesional puedan constituir un patrimonio que equivalga a un bien que pueda ofrecerse en garantía y 50 sueldos mínimos, ¿no?, de acuerdo a la ley 483. O sea que es toda una inversión ejercer la carrera notarial. Programar cursos especializados en materia notarial. Como la notaría o la Dirección de Notariado Plurinacional te evalúa, entonces también te prepara. Y por eso la Dirección del Notariado Plurinacional constantemente está emitiendo o está dictando cursos y seminarios de especialización en materia notarial para el ingreso y permanencia de los notarios y los notarios de fe pública. Pero estos cursos especializados en materia notarial, como les decía, lo único que hacen es repasar lo que dice la ley del notariado plurinacional, el decreto supremo 2189 y la ley 915, y no ahondan mucho en las otras materias del derecho que tienen que ver con la práctica notarial, por lo que es monótono y repetitivo, pero sí sirve para llenar ese requisito de especialización en derecho notarial para que yo pueda participar de la convocatoria. Y por eso dice que los cursos especializados son para el ingreso y para la permanencia de los notarios.
Entonces, para aquellos que quieran ser notarios y para los que ya son notarios, pero tienen que cumplir con ese requisito de actualización de conocimientos. Entonces, aunque vayan a escuchar lo mismo que el año pasado, igual hay que inscribirse porque el certificado va a tener fecha actual. O mejor aún es actualizarse en diplomados o seminarios, talleres en materias conexas a la función notarial. Y otras establecidas por el reglamento. Entonces, eso es lo que hace la Dirección de Notariado Plurinacional en cuanto a la carrera notarial. Y los notarios de gobierno no forman parte de la carrera notarial porque forman parte de la carrera administrativa de acuerdo a los parámetros que se establece para los funcionarios de los ministerios y en especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces se ciñen a la norma especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, todas estas atribuciones que tiene la Dirección del Notariado Plurinacional en cuanto a la carrera notarial, no les alcanza a los notarios de gobierno, ni a los notarios o a la función notarial que se ejerce en las embajadas y en los consulados, que era la que les iba detallando, ¿no? Y los notarios de gobierno tampoco son alcanzados porque responden al Poder Ejecutivo Departamental, o sea, les nombra la gobernadora o el gobernador y responden administrativamente también ante la gobernación, entonces no pertenecen a la estructura que dicen pertenecer, ¿verdad? En la ley 483. Ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, entonces vamos a quedar ahí y en unos 15 minutitos, un poco más, cuando acabe de grabar el video, retomamos la clase. Bien, doctor, gracias. Entonces, hasta Está bien, luego. doctor. Hasta luego.